Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Qué privilegio estar en la casa del Padre para recibir su bendición, para conocer un poco más de sus misterios. Recordemos que la palabra es lo más importante que puede haber para nosotros. Por eso los domingos que vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a aprender las consecuencias de dejar el estudio de la palabra. Hay unas consecuencias muy grandes, muy graves, y lamentablemente muchos de nosotros hemos caído en esa situación de alejarnos de la palabra, y eso nos ha llevado a una situación de carnalidades, de pecados, que muchas veces no nos explicamos o no entendemos. Así que yo les invito para que no falten los domingos, que me permita el Señor estar con ustedes para estudiar ese precioso libro de la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a retomar el capítulo 7 de 2 Corintios, que nos habíamos quedado pendientes la semana pasada. Así que les ruego que se pongan de pie. Vamos a leer del capítulo 7, el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Espíritu Santo, por favor, dame sabiduría. No permitas que yo diga nada de mí mismo para no leudar tu palabra. Háblanos, enséñame a mí también, porque yo necesito aprender de ti, porque yo también soy oveja de tu prado. Habla tú y yo te obedeceré. Muchas gracias por esta preciosa congregación. Gracias por motivarnos a no alejarnos de tu presencia, de tu casa y de tu palabra. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Pablo en esta carta muestra un corazón tierno, un corazón afligido, preocupado, porque en alguna oportunidad escribió una carta que mandó con Tito a los corintios, porque lógicamente la iglesia de los corintios ha sido una iglesia cruel, una iglesia ingrata con su mentor. Y en estas cartas Pablo da una muestra de la sensibilidad humana que muchas veces sucede en el liderazgo de las iglesias. Y todos los teólogos, los académicos, nos explican cómo es que Pablo, a pesar de lo que la iglesia corintia le ha hecho, él insiste tanto en amarlos y en cuidarlos, tanto que en esta carta vamos a ver un atisbo de que Pablo hasta pide perdón por la forma tan dura que los ha tratado. Lógicamente, no tenemos esa carta porque se perdió o porque el Espíritu Santo no permitió que se publicara. Quizá para no mostrarnos a nosotros, los de este tiempo, la profundidad de su tristeza, su dolor y su frustración. Y esto es algo que la iglesia tiene que aprender, la iglesia contemporánea, la nuestra, tiene que aprender
que hay situaciones que el pueblo inconsciente o conscientemente provoca dolor en sus líderes, porque de alguna manera lo que le pasa a Pablo le pasa a cualquier pastor. Tengo el privilegio de que todos los miércoles en la mañana tengo un grupo de pastores a quienes les doy algunas, ellos les llaman clases, pero no, yo no soy maestro. Pero se reúnen conmigo vía internet para que yo les comparta palabra. Y hemos hablado algunas veces de esto. Y es algo generalizado. Que la iglesia, como cuerpo de Cristo, a veces tiene actitudes que no logran, ¿cómo decirlo? Tiene actitudes que lastiman, duelen al pastor, no a mí. Por favor, exímanme, estoy tratando de hablar de Pablo. Porque el pastor llamado por Dios tiene que tener una virtud, y lo dice uno de los profetas: les daré pastores conforme mi corazón, dice Dios. Porque el pueblo de Israel tuvo pastores que solamente se aprovechaban de ellos, de las ovejas, como sucede hoy en día. Pastores que se comen, que cuidan mucho a la engordada. A los ricos hay que cuidarlos. O sea, no hay que tocarlos para que no se nos vayan, porque son los que mantienen al pastor. Lógicamente, esa visión no era para nosotros, los Berché, porque nosotros no cuidamos ni a los ricos ni a los pobres, nosotros cuidamos a las ovejas. Pero al igual que en Pablo, nace un celo. Hay un celo dentro del pastor que se duele con la indiferencia a veces de las ovejas. Por eso uno quisiera que nunca dejaran de venir a la iglesia. Porque lógicamente el pastor llamado por Dios, como Pablo, no quieren dejar de escuchar la palabra de Dios. Porque conocemos o conocen las consecuencias de dejar de oír la voz de Dios. Es peligroso. Por eso Apocalipsis, y lo vamos a ver los domingos, y voy a regresar a eso. Apocalipsis habla y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Y hay una bienaventuranza implícita en ese texto, porque lo dice, bienaventurado. Lo ponemos, por favor, Apocalipsis 1. Vamos a ver, vamos a leer. No ese es el tema, pero quiero introducirlo. Apocalipsis 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces hablaba con los pastores este miércoles de esto, porque voy paralelo a ustedes, porque a los pastores sí les puedo hablar un poco más profundo de lo que hay ahí. Hablaba con Marlon de que hay unas bellezas en estas cartas que no debo compartir con la iglesia, porque todavía no estamos, ¿cómo decirlo?, sin afán de ofender la altura para poderlo asimilar. Sin embargo, lo que hay, pues, el Espíritu Santo nos va normando. Entonces hablaba con los pastores que algunos de ellos, precisamente el miércoles, a la hora del estudio, les surge un compromiso. Yo les mando el link vía Zoom, se los mando, y ahí voy a estar, pastor, gracias, pastor. Y 5 minutos antes me manda un WhatsApp: pastor, me acaba de surgir un compromiso, no voy a conectarme. Entonces yo comentaba con los pastores: qué triste que Satanás sabe que bienaventurado, ¿qué significa? 3 veces dichoso. O sea,
es el pléroma de la felicidad, es el epítome de lo que Dios quiere que nosotros vivamos, 3 veces dichoso: mente, cuerpo y espíritu. Y como Satanás lo sabe, le roba a mucha gente este privilegio de no ser 3 veces bendecido. Entonces, ¿qué pasa? Amo al Señor, sirvo al Señor, predico la palabra, hablando de los pastores, pero ya no oyen la palabra. Y si ya no oyen la palabra, ¿qué estamos oyendo? Eso es lo que enseña Pablo. Y eso es lo que pasa con el pastor llamado por Dios, conforme el corazón de Dios. ¿Qué están oyendo si no vienen a oír la palabra de Dios? Porque lógicamente Satanás les roba ese privilegio. Por ejemplo, sigue diciendo, bienaventurado el que lee. O sea, yo tengo una bienaventuranza por leer esto. Por eso yo tengo que tratar de hacer lo imposible, que aun gripe, a veces con mi esposa hablamos, está lloviendo, hoy no quisiéramos ir, pero es que es una bienaventuranza para nosotros leer. Y los que oyen se pierden la bienaventuranza por no venir a oír. Porque lógicamente la mentira de Satanás es: sí, pastor, pues que yo leo mi Biblia todos los días. Pero una cosa es leer y otra cosa es oír. Y dentro del contexto oír y escuchar es una diferencia muy grande. Estoy estudiando un poquito más profundo el concepto de escuchar. El Shema, que es la regla universal de todo judío, que nunca nadie lo pierde por generaciones, eso viene desde Deuteronomio. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero ahí no dice oye, Israel, porque oír es una cosa y escuchar es otra. Esto va asociado a que el que tiene oídos, que escuche, y si escucha, obedece. El que oye no tiene obligación de obedecer. Eso lo enseñó Jesús cuando habló con los fariseos. El que oye, dice, y no obedeces, parecido a esto y esto y esto, y habla en parábolas. Por eso es que la iglesia latina, que somos nosotros, de pensamiento griego, porque de ahí viene nuestro lenguaje, usted puede buscar en el diccionario cualquier palabra en español y le va a aparecer del latín o del griego. Muy pocas veces del alemán, muy pocas veces. Siempre del latín y del griego. Entonces, eso ha llenado nuestra mente. De manera que cuando leemos la palabra, la leemos con mente grecolatina. Por eso es que necesitamos a alguien que nos lea lo que realmente dice la palabra. Entonces la mayoría de oyentes oyen, pero no escuchan. Y ahí está el problema. Porque oír es oír solamente con los sentidos auditivos. Escuchar es permitir que la palabra entre y que como espada de 2 filos penetre mis entrañas y me confronte con mi conducta que me está mencionando la palabra. Por eso es que las mamás, sin darse cuenta, utilizan la expresión: ¿me estás oyendo? Sí, mami. Entonces, ¿por qué no me obedeces? Escúchame. Ahí está la diferencia. La misma mamá o la abuelita decía: escúchame, hombre. O sea, escúchame es algo más profundo. Por eso el Shema, la belleza, esa joya israelita, es escucha, Israel. Porque si escuchas, vas a entender y vas a obedecer. Si oyes, no. Por eso mi mamá tenía una frase que decía: es que ustedes me oyen como oír llover. Entonces ya no les afecta. Y la iglesia tiene que aprender a escuchar.
a escuchar. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando estudiamos en la universidad o en el colegio, no entendemos, porque hemos sido mal enseñados a oír. Entonces, regresamos nuevamente a Corintios. O quiero enseñarle algo más porque aquí, disculpe. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las cosas que están escritas en ella. Guardar no significa meterlo en una gaveta. En este contexto está hablando un paralelismo que dice que Jehová guarda a Israel. Eso dice Deuteronomio. Jehová guarda. ¿Qué quiere decir? Protege. Entonces de ahí viene Juan y nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y guardan las cosas escritas. Si usted no guarda la palabra, no es que la guarde y la esconda, no, si usted no la guarda, si usted no la cuida, se le escapa. Por eso la parábola dice: y vienen las aves, se la comen, viene el sol, quemó, vienen las piedras y no tuvo raíz, porque no cayó en buena tierra. Eso quiere decir que para que la iglesia de Cristo alcance una estatura suficiente como para asimilar las profundidades de Cristo, como dice Pablo, falta muchísimo. Y no es culpa del pastor, es culpa de nosotros mismos que no hemos querido entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso los mensajes de Apocalipsis, platicaba con Marlon, van no en aumento, van en detrimento. Cada iglesia que vamos a ver se depravó más y más y más y más. Asombroso. Y lo que asusta es en dónde estaremos nosotros de depravación moral. No de depravación física, porque ninguno de nosotros nos emborrachamos, no andamos en antros de vicio, no, pero es allá adentro, es allá adentro. Y entonces las 7 iglesias, excepto una, todas fueron para abajo y para abajo, hasta que se convirtieron en sinagoga de Satanás. Imagínense. Ahora, ¿dónde estaremos nosotros? Nos vamos a examinar a la luz de la palabra. Entonces viene Pablo y nos dice a los corintios: por tanto, amados, teniendo estas promesas. ¿Qué promesas? Para poderlo entender tenemos que ir para atrás, porque recuerde que la Biblia en su origen no tiene números, no tiene capítulos. Esto lo hicieron los exégetas, que la dividieron en capítulos y en versos para poderla enseñar, pero la Biblia original, la hebrea, no tiene números. Así que tenemos que ir al capítulo 6, verso 16, para concatenar lo que dice Pablo y continúa en el capítulo 7, que es la continuación, valga la redundancia. Veamos el 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque en este capítulo Pablo viene hablando de la exhortación al creyente. Cuando dice Pablo en el verso 14, por favor, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pero aquí, lógicamente, la iglesia ha enseñado mal que los incrédulos son los que no creen en Cristo, los de allá afuera. Los incrédulos estamos aquí. Los incrédulos somos los que estamos dentro de la iglesia, porque Pablo le está escribiendo a una iglesia. No le está escribiendo a un club nocturno, ni a un club de fútbol, no, le está escribiendo a la iglesia. Y si Pablo dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual con los incrédulos, es porque los incrédulos están ahí adentro. Y aunque no nos guste, tenemos que aceptar que aquí en
en nuestra comunidad hay incrédulos. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Caer en la situación de incredulidad no es que usted deje de creer en Cristo. No, usted sigue siendo cristiano. Usted está inscrito en el libro de la vida. Usted ya es salvo. Pero en alguna porción de su credulidad tiene cosas de incredulidad. Una de ellas es la inconstancia de vivir en la palabra. Ese es el asunto. Ser incrédulo en este momentito, en este contexto, no es que no crea en Dios. Cree en Dios, pero no cree en lo efectivo de la congregación. No sé si me estoy explicando. O sea, usted ora, tiene su disciplina evangélica, pero cuando usted ya no comparte con la congregación y se separa, usted ya cae, o yo puedo caer en una situación de incredulidad. Ya no creo en las promesas. ¿Por qué? Porque para que yo pueda creer necesito compartir. Y ahí está el asunto. La iglesia fácilmente se disgrega y ya no comparte. Ahí es en donde empieza a nacer la incredulidad, que si no trabajo no como. Es que no puedo dejar de trabajar, pastor, por ir a la iglesia. Ahí está la incredulidad. Y Pablo nos dice, no estéis unidos. No dice que no se junten. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí lo aclara, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Quiere decir que la justicia y los inicuos no pueden andar juntos. ¿Y quiénes somos los inicuos? Los que negamos la efectividad de la congregación. Es que a la fuerza quieren que uno se relacione con todos. No es a la fuerza. Es una consecuencia de que yo necesito relacionarme con hermanos que crean lo mismo que yo. Por ejemplo, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando usted deja de congregarse, deja de edificar la vida de otros. Cuando yo dejo de congregarme con ustedes, estoy dejando de edificar sus vidas y viceversa. El lunes hablaba con los hombres, que espero que me hayan entendido y que hayan asimilado esta plática que estuvo muy hermosa. ¿O no estuvo hermosa? Yo les enseñaba. Ellos tienen cosas que yo no tengo. Entonces, y ponía de ejemplo a varios, uno de ellos era JC. Si yo necesitara mover un mueble de mi casa a otro lugar, pienso, ¿a quién podría buscar? JC tiene un camioncito, lo busco y le digo, JC, ¿me harías el favor de llevarme tal mueble a tal parte? Estoy seguro que él me diría, sí, pastor, claro que sí. En ese momento, JC se convierte en mi superior. ¿Ya lo vio? En ese momento, él es superior a mí, porque él tiene lo que yo no tengo. Ahora, supongamos, y renuncia, JC se va de la iglesia. Se va, se enoja, cualquier cosa. Y no hay nadie más que tenga un camioncito que me ayude. ¿En quién me apoyo? Pregunto. Nadie. Nadie. ¿Se da cuenta? No dejéis de congregaros, porque estás dejando de edificar a otros. Por eso es que la necedad de los pastores es, ¿qué será que fulano ya no viene? Porque está haciendo falta. Por eso es que Satanás es especialista en dividir la iglesia, no dividirla
como división de liderazgo, sino de dividirla. Y una lluvia, un catarrito, una uña encarnada, ya no viene el pueblo. Y el resto del cuerpo sufre, porque es como que me falta un dedo. Porque todos tenemos una función en el cuerpo. Entonces sigue diciendo Pablo, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? Si la persona con la que yo quiero compartir no me produce luz, me está produciendo tinieblas. ¿Y de qué puedo hablar con esa persona? ¿De qué puedo hablar? Verso 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Aquí ya está más profunda la cosa, porque Belial es Satanás. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Aquí ya está bien martillazo, un creyente con un incrédulo. Por eso es que insistimos en enseñar: diezme, ofrende, siembre, para que usted pueda ir entrando en el concepto del creyente, del justo. Porque lógicamente, si usted no diezma, usted es un incrédulo, no cree en el poder del diezmo. Y no venga por favor con esos sofismas, es que no me alcanza. No, usted no cree, porque creer es accionar. Creer es una acción. Por eso es que creer es un verbo. Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos. Es una acción. ¿Sí o no? Verso 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? El templo somos nosotros. Los ídolos son los demonios que hacen que los otros no crean. Atrás de esa incredulidad hay un demonio de incredulidad. Porque Pablo dice perfectamente que detrás de todo ídolo hay un demonio. Entonces la incredulidad, para remachar esto, dice Pablo, hay un espíritu demoníaco de incredulidad que no lo deja creer. Y eso lo va convirtiendo en inicuo, incrédulo, yugo desigual. Porque, por ejemplo, si alguien no cree en el poder de Dios, ¿qué testimonio me puede contar? ¿De qué provisión milagrosa me puede hablar? ¿De qué manifestación maravillosa de Dios me puede edificar mi fe? Si todos sus logros son por su academia, por sus títulos, por sus logros personales. Fíjese, hermano, que conocí un diputado y viera, mire, me consiguió una plaza que para qué le cuento, un sueldazo. Eso no me edifica, porque no me está hablando de que fue Dios quien le proveyó la plaza, ni el salario, ni le hizo el milagro, fue un amigo. No me edifica. ¿Estoy siendo claro? Por eso es que un güiro, un hijo suyo chiquito no me puede edificar. Imagínense que me ponga a platicar con Elizabeth. Lo primero que piensan es, qué raro el pastor, ¿qué estará hablando con ella? Porque no tiene ni el testimonio, no tiene ni la experiencia, ni la riqueza que puede tener Marlon o puede tener Bernal. Por eso es que cuando yo voy a predicar, necesito llevarme a alguien con quien compartir de doble vía. Y tengo que detectar que lo que me va a hablar no me edifica, ya no lo llevo. Porque aunque yo sea pastor, sigo siendo un aprendiz de la palabra. ¿Por qué? Porque las experiencias que ustedes tienen son diferentes a las mías. Si un día se nos ocurre dar tiempo para testimonios, hermano, habrían testimonios que uno diría, ¿cómo pudo pasar por eso? Y usted diría de otro, el Señor se ha glorificado. Eso es congregarnos. Entonces dice,
Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, hablando Pablo en el verso 16. Habitaré en ellos y andaré entre ellos. Dos acciones, habitar y andar. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos. ¿De quiénes ellos? De toda la lista que ya hizo desde el verso 14 en adelante. Salid. No quiere decir irme de la iglesia, no reunirme, no compartir. Eso es salir. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí la palabra apartado significa santificado. Quiere decir separado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí no está hablando de tocar a alguien, ni la comida, ni un cerdo. Está hablando, no lo toques, no te reúnas con él. ¿Y qué dice el final? O sea que para que el Señor me reciba como su hijo, ¿qué tengo que hacer? Separarme. Separarme. Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Verso 18. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, el Shaddai. Por tanto, ahora sí, ¿verdad? Esto es una expresión legal de abogados. Por tanto, o sea, sellando. Por lo anteriormente dicho, amados, teniendo estas promesas. ¿Qué promesas? Que somos hijos de Dios, que Él nos va a recibir si nos apartamos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Pero lea bien, por favor. Limpiémonos. No nos va a limpiar el Señor. Él ya nos limpió con su sangre. Ya estamos limpios en el trono de Dios. Pero como seguimos en la carne, seguimos con pensamientos humanos, aquí es el trabajo que me toca a mí. Yo tengo que limpiarme. ¿De qué? De toda inmundicia de la carne, del nefesh, de esto. Porque mi carne quiere cosas feas del mundo, placeres. Es mi carne. Tengo que limpiarme yo. Por eso cuando usted dice, Señor, límpiame, tú ya estás limpio. ¿Y mi sangre, pues? Es que, Señor, mira, no puedo dejar de ser chismoso. Eso ya no me toca a mí. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por allá, por Éxodo, Deuteronomio, Levítico, no harás chismeando en las casas. Ya está el mensaje. Ya está el mandamiento, como diciendo, Señor, ayúdame, quítame eso del chisme, no me gusta. Lee la palabra. Lee la palabra. ¿Qué dice ahí? No andes chismeando. No andes viendo telenovelas. Es que ahí no dice eso, es inmundicia. No andes viendo pornografía, tampoco dice eso, pero pornografía es inmundicia. No andes viendo películas de terror, eso de monstruos que están tan de moda ahora. No andes viendo, pero es que eso no es inmundicia de la carne. Y luego del espíritu. Aquí me enseñan mis maestros, es más fácil limpiarme de la carne que del espíritu. Porque la inmundicia del espíritu está por dentro. Yo puedo ser limpio de la carne. Si mi esposa entra a mi oficina y me ve la computadora encendida, no me va a ver viendo, no me va a encontrar viendo cosas sucias, igual que yo con ella. Pero ¿y aquí? ¿Y aquí? Por eso yo he tenido que tomar la disciplina de no ver esos shorts que aparecen en la pantalla.
No, me va a ensuciar mi mente. Porque he entendido que limpiémonos de toda inmundicia es trabajo mío. Ver a las mujeres con ojos limpios, verlas como mis hermanas. Y aquí quiero enseñar algo que aprendí hace un par de años con respecto a la fornicación dentro de la iglesia. La persona, el hombre que cae en fornicación con una cristiana de la iglesia, está cometiendo incesto. ¿Por qué? Porque estoy fornicando con una hermana. ¿Se da cuenta? Pues entonces me voy a ir a otra iglesia, también es su hermana. ¿Ve? Entonces sigue diciendo Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, cuando usted se limpia de toda inmundicia. Por eso, con todo respeto, pero tengo que enseñarlo, según la palabra, no hay noviazgo. Porque el noviazgo traído del mundo implica toques, implica relación íntima, implica tentaciones, porque el eros está aquí. Y eso es difícil de soportar, de aguantar. Por eso en la iglesia verdadera de Cristo no pueden haber noviazgos. Tiene que haber un compromiso prematrimonial en donde él y ella se comprometen a conocerse con un fin matrimonial. Por eso, aunque caiga mal a aquellos patojos, les pregunto cuándo se van a casar. Porque se supone que si están juntos es para casarse según la palabra. Si no, ¿para qué están juntos? Lo que está pasando, no condeno ni juzgo, pero es por consecuencia lógica, tiene que haber una atadura ya de carnes que no se logra romper, por lógica. Y ya no serán dos, sino un solo amor. Así dice. Carne. ¿Y qué dice el verso 7, el capítulo 7, verso 1? Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. ¿Ve por qué tenemos que ser explícitos y exigentes que aquí, en Visión de Fe, por lo menos, queremos apegarnos a la palabra? Y como estudiosos de la familia tenemos experiencia. Porque cuando venga un pleito, un problema normal en todo matrimonio, la pregunta va a ser, ¿y vos de qué presumís si te acordás? Y ahí viene la vergüenza, la humillación y el ultraje. Recuérdate. No me vengas ahora con esas purezas. ¿Qué tal? Está duro, ¿eh? Pero eso es lo que Pablo enseña. Y me obliga a mí a enseñarle al pueblo lo peligroso que es tener una relación de noviazgo que no existe en la palabra. Porque Abraham no le mandó a traer novia a Isaac. Le dijo, anda y me traes esposa para mi hijo. Entonces tenemos que entenderlo. Por eso es que después de esto, la pregunta que debieran hacer algunos es, bueno, ya oímos la palabra, porque la santidad del matrimonio justifica la relación. Verso 2. Aceptadnos en vuestro corazón, punto y coma, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Pablo está diciendo, Corintios, acéptenme en su corazón, porque yo he tratado de no ofenderlos, no los he corrompido, al contrario, les he enseñado a limpiarse, a santificarse. De nadie hemos tomado ventaja, no me he aprovechado de ustedes. Verso 3.
No hablo para condenaros, o sea, todo lo que les dije de la santidad, de la inmundicia de la carne, no es para condenarlos. Porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón, porque les he dicho antes que los amo, que me preocupo por ustedes, que lloro al tener que hablarle estas cosas, está hablando Pablo ahí adentro, lloro al tener que hablarles esto, que les ofende, yo sé que se avergüenzan, pero es porque ustedes están en mi corazón. Por eso yo enseñaba hace un tiempo, yo no me metí en su vida, usted se metió en la mía. Porque si usted no viniera a Visión de Fe, yo no lo amaría. Mi esposa no los tomaría como su cuidado. ¿Sí o no? Entonces, ustedes se metieron en nuestro corazón. Y ahora que les queremos ayudar para vivir en santidad, como dice el verso 1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, nos rechazan. No a nosotros. Estamos hablando de Pablo. Por eso dice Pablo, no hablo para condenaros. Y eso les repito yo de mi parte, lo que les acabo de mencionar, no los estoy condenando, los estoy sacando de un error que traemos del mundo. Eso se trata. Porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. ¿Qué significa? Para morir al pecado y para vivir a la gloria de Dios. Porque Pablo, como padre espiritual, él se quiere gozar con hijos que vivan en santidad como él. Verso 4. Mucha es mi confianza en vosotros. O sea, yo confío, dice Pablo. Yo confío en que lo que les escribí en la otra carta, que no sabemos cuál es, confío en que hizo su efecto. Y luego dice, tengo mucho orgullo de vosotros, o sea, me siento satisfecho de ustedes. Eso quiere decir que Pablo vio cambios. Vio cambios. Por eso dice, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. O sea, si supieran cómo me pone de contento ver que la carta que les escribí surtió ese efecto. Verso 5. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. ¿Qué quiere decir? ¿Se recuerdan que Pablo quería regresar a Corintios? ¿Se recuerdan? Pero él dijo, no, mejor no voy, porque voy a ir con vara. Y se fue para Macedonia. Pero estando en Macedonia, iba preocupado. ¿Será que fui demasiado duro? ¿Será que hice mal al escribirles esa carta? Porque esa carta se la mandó con Tito. No tuvo ni valor de llevarla a él o la mandó con Tito, y lo vamos a ver. Pero ahora en Macedonia Pablo está atormentado. Y eso pasa con nosotros. A veces, en lo personal, me quedo yo en la noche ahí en mi comunión con Dios. Señor, ¿será que fui demasiado duro? ¿Será que la gente se va a ir por eso? Entro en dudas. No porque Dios no haya hablado, sino porque mi parte humana se lastima. Es como la mamá, le dan 3 hinchazos al hijo, ¿y qué hace inmediatamente? ¿Qué hace? Lo consuela y ora con él. ¿Y qué le dice? Me dolió más a mí que a vos, cipote. Mira, si a mí me duele tener que darte. Eso está diciendo Pablo, me duele. Yo no lo hago para humillarlos. Entonces, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. O sea, por fuera tuve conflictos. ¿Sigo predicando o no sigo predicando? ¿Sigo enseñando o no sigo enseñando? Y por dentro, temores. Y si sigo enseñando, ¿cómo hago, Señor? ¿Ve el conflicto, la lucha interna? Eso es lo que el pueblo no se da cuenta.
Verso 6, pero Dios que consuela a los deprimidos. ¿Quién era el deprimido ahí? Pablo. Deprimido moralmente, espiritualmente. Nos consoló con la llegada de Tito. Aquí está lo precioso de esto. Nos consoló. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Aquí está lo que veíamos anteriormente. Él está en Macedonia preocupado y llega Tito y le dice: Pablo, vieras cómo está la iglesia de preciosa. Y no se fue nadie, por decir algo, ¿verdad? No, al contrario, están más unidos que nunca. Tu carta, Pablo, los exhortó tanto que se han vuelto otra iglesia desconocida. ¿Qué sintió Pablo en ese momento? Alivio. Gracias, Señor. Es lo que está diciendo aquí. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, punto y coma. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado, porque de alguna manera Tito, cuando llevó la carta, y recuerde que esas cartas las leían desde un púlpito, no como este, porque no existían, pero las leía un lector de la congregación, y Pablo oyó, y Tito oyó y dijo: qué duro lo que está diciendo, hoy sí se van todos. Y Tito también entró en aflicción, porque Tito está oyendo. Sin embargo, ¿qué pasó? Según unos exégetas, la iglesia cayó en oración y empezaron a levantarse. Hermanos, damos gracias por Pablo, que nos ha abierto los ojos, que nos ha enderezado el camino. Y Tito empezó a decir: gracias, Señor. Y le urgía ir a Macedonia. ¿A qué? A contarle a Pablo. No te preocupes, Pablo, no te preocupes. Por eso es que usted entiende ahora, verso 4. Verso 4. Mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del resultado de la carta, de la llegada de Tito. Ya lo está hablando ahí. Como quien dice: me siento contento de lo que Tito me está contando. Ahora, aquí nos preguntamos: ¿y por qué te sientes orgulloso, Pablo? ¿Cómo es que estás abundante? ¿Por qué tanta abundancia de gozo? Les voy a contar. Porque cuando estaba en Macedonia, no estuve tranquilo hasta que Tito vino. Entonces sigue diciendo, regresamos al 7, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos a Él y a mí saber vuestro gran afecto. Vea cómo reaccionó la iglesia. Vuestro llanto y vuestro celo por mí. O sea que aquel desprecio que me mostraron, ¿se recuerda que los corintios decían que él no era apóstol? ¿Se recuerda? ¿O ya olvidó eso? Si no, empezamos por 1 Corintios capítulo 1. ¿Se recuerda, sí o no? Que Pablo decía: ¿no soy apóstol yo? ¿No puedo yo trabajar con mis manos? ¿Por qué se extrañan? ¿Por qué me amordazan? Cuando Pablo menciona: no pondrás bozal al buey que tría. Todo eso le dolió a Pablo, pero ahora, después de esa carta que se perdió, dice: haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Tito le está diciendo: ahora, Pablo, la iglesia te manda saludos, te piden perdón, y vieras, se pusieron a llorar, y ahora me mandan a decirte que te aman tremendamente. O sea, la exhortación es eso lo que debe surtir. Cuando el pastor exhorta, no es para que se vayan. Es que ahí me tiraron, es que ahí no me dejan ser libre. ¿Cómo no? Sea libre del pecado, pero no libre de la palabra.
Por ejemplo, esto que acabo de decir de las parejas, no es para humillarlos, no es para destruirlos, al contrario, es para abrirles el entendimiento de honrar a Dios. Pero muchos que no entienden esto, dicen, no, es que ahí le tiran a uno. No, hermanos, no es de que se tire, sino que se les está enseñando que usted no puede quedarse fuera de la congregación por cualquier cosa. Verso 8, porque si bien os causé tristeza con mi carta. Ahora Pablo está diciendo, estoy consciente que los entristecí, pero no me pesa. Ah, pero le pesó en Macedonia, ¿sí o no? ¿Y ahora por qué cambia? Pajarito, porque ahora Tito ya le contó, ya lo vio, se liberó. Por eso dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Ah, ¿ya entendimos? ¿Qué significa? Que le causó pesar, ¿cuándo? Cuando estaba en Macedonia. Ahora les pregunto, ¿será que en Macedonia Pablo pudo fluir con libertad? No. ¿Por qué? Estaba triste, estaba dolorido, estaba pensando. Vea el amor de este hombre por esta iglesia cruel. El amor tan tierno. Por eso Pablo dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, ahora no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. ¿Cuál fue la tristeza? Que los hizo llorar. Verso 7, segunda parte, vuestro llanto y vuestro celo por mí. Yo sé que los hice llorar, pero no me pesa. ¿Por qué? Porque fue solo por un poco de tiempo. Porque según lo que me cuenta Tito, ustedes reaccionaron como yo esperaba. Verso 9. Pero ahora me regocijo de que fuisteis entristecidos. Ahora me gozo de la tristeza que les causé. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Esto es hermoso. Hay una tristeza que no produce arrepentimiento, es de la carne. Puchica, ¿oíste lo que dijo el pastor? Sí, hombre, pero yo te amo y yo no puedo dejarte. Claro, porque hay una atadura. Entonces hay dos opciones: o ya no vienen por lo que se les enseña, o arreglan la vida. El que no diezma, ¿qué dice? Hoy sí me la tiró el pastor. No fui yo, fui la palabra. Causa tristeza. Pero Señor, gracias. Voy a empezar. Por eso aquí se ha enseñado que no es dinero solamente. Te puede empezar con un tomate y una cebolla, pero no se quede así eternamente. Tiene que ir creciendo. Bueno, sigamos. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos para quedarse tirados, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque hay una tristeza. Por ejemplo, a mí me da tristeza cuando hago cosas que no debiera. Es una tristeza de arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. O sea, para que no se pierdan. Eso sí, es todo lo que queremos, dice Pablo. Verso 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce más recio, que lleva, ahí está. O sea, la tristeza que Dios produce cuando nos exhorta tan duramente, esa tristeza que viene de Dios nos produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, pero no a la salvación eterna, a la salvación del pecado que estoy cometiendo.
Es como regañar a un niño. Cuando ustedes regañan a Mercy, ella se queda triste. Y por ejemplo, la mamá está cocinando y Mercy anda por ahí triste y no se atreve a acercarse a mamá porque es que estoy triste y vas a comer. No, mami, gracias. Y está triste. Ahora viene Edgar y le dice: mija, te noto rara. Sí, papi, es que mami me pegó. ¿Y por qué te pegó? Es que me porté mal. ¿Va? Anda a pedirle perdón. ¿Qué pasó con la tristeza de la mañana? ¿Está todavía o no? Sí, sí. Y Mercy dice: bueno. Y Edgar le dice: pida perdón, mija, pida perdón. Mami, ¿me perdonas? ¿Así llegan o no? ¿Así llegan o no? ¿Y qué le queda a usted? Claro, mija, pues no lo vuelvas a hacer. Se fue la tristeza. Y ahí viene la gran filea que se pega después. Ya come. Eso pasa con nosotros. La tristeza, según Dios, no es para salvación. Yo ya soy su hijo. La tristeza que me produce el haberle fallado es que me alejé de Él por pena, por tristeza, por vergüenza. Por eso es que la congregación es tan importante para pedirnos perdón, para no entristecerlos. Pero he dicho cosas que de alguna manera ha entristecido a algunos. Yo espero que sea para arrepentimiento y reordenar sus pasos. Entonces dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Mercy ya pidió perdón, su papá ya le dijo que pida perdón, la mamá ya la perdonó. Ahora, ¿qué pasa con el pesar? Ya no hay. Y la pregunta: ¿quieres comer? Sí, mami, por favor, porque ya no hay pesar. Ya se restableció la relación. Gracias a la tristeza que provocó contrición. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la dualidad. Que cuando voy a ponerme yo, disculpen, cuando yo los entristezco por cólera, por enojo, me descargo, les produzco tristeza del mundo porque es de la carne. ¿Y eso qué hace que la gente haga? Ya no viene. No, es que con uno se desquita al pastor. ¿Tienes razón? Sea valiente, ¿tienes razón? Sí, sí. Y es donde voy: Señor, perdóname, perdóname. ¿Da cuenta? Sigamos. Verso 11. Está precioso esto, ¿verdad? Una mamá que regaña a su hijo y lo entristece, ¿es del mundo, es de la carne o es de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Es de Dios, porque es su hijo. Es su hijo. Verso 11. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa. ¿Se dan cuenta? Porque Timoteo vino y les dijo: fíjate, hasta una tu ofrenda te mandaron, Pablo. Ahora viene Pablo y dice: ¿qué solicitud? Ustedes no eran así, pero gracias a la tristeza que se les provocó, fue una tristeza piadosa que despertó su piedad. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué significa? ¿Cómo se levantaron? Vindicarse significa volver a tener valor, volver a tener valor en sí mismos. Somos hijos de Dios. Gracias por Pablo. ¿Qué indignación? ¿Qué significa? ¿Qué cólera? ¿Cómo le pudimos haber hecho eso al pastor? Vea todo lo que produjo, que era tristeza. ¿Qué indignación? ¡Qué temor! No, yo no vuelvo a hacer eso. ¡Qué gran afecto! ¡Qué celo! ¡Qué castigo del mal! ¿Quién salió perdiendo ahí entonces? ¿Quién? El diablo, que los tenía bien orgullosos, bien pretenciosos, y la tristeza que Pablo les causó hizo que descubrieran al diablo.
Por eso dice, ¿qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Ah, chanfle. ¿Y entonces quién lleva la culpa de esto? El enemigo, Satanás, que se metió en la congregación y los hizo ser orgullosos, pretenciosos, soberbios. ¿Y quién es Pablo para que me regañe? Si Pablo ni apóstol es, se han dado cuenta de, si ni siquiera carácter tiene. ¿Por qué no nos dice las cosas en nuestra cara? No, ¿por qué con carta? Eso es lo que decían ellos. Es lo que dice la congregación. Y dice, Chapín, ¿quién es para llamarme la atención? Si mi nitata me regaña, ¿quién está actuando ahí? Sea valiente. El diablo. Al final, ¿en qué va a terminar esa persona? Se va a ir. Pero se va a ir con su orgullo. Y va a llegar a otra congregación con su orgullo a hacer lo mismo. Por eso es que tenemos que comprender que donde Dios nos plantó, ahí tenemos que florecer. Por eso dice, en todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Ahora, ¿en qué asunto? Aquí Pablo nos está hablando de algo que sucedió, porque toda la tristeza que provocó fue por aquel cuate que se estaba acostando con la esposa de su papá. Solo que Pablo es tan cuidadoso de no repetir ese pecado. Por eso quien no ha venido y ha seguido la secuencia de lo que hemos estudiado, ser inocentes en el asunto. ¿De qué asunto está hablando? ¿Ah? Usted ya se perdió cuando tratamos el asunto. Cuando Pablo dice a ese tal, échenlo. Yo ya lo juzgué en mi espíritu. No sean tan tolerantes con el pecado. Ahí es lo que está Pablo aquí hablando, solo que ya no lo menciona. ¿Por qué? No vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué vamos a seguir hablando de lo que hicimos anteriormente? Eso es lo que está Pablo enseñando aquí. Ustedes fueron inocentes. Ahora, ¿fueron inocentes porque no lo disciplinaban? ¿Sí o no? Pero ¿cómo los ve Pablo? Pablo los ve que sí son inocentes, con bondad, con misericordia. Ahora leamos la carta nosotros siendo corintios. ¿Qué sentiríamos que Pablo nos diga? No, ustedes fueron inocentes. No, ¿qué dirían ustedes? ¿Raulito? No, yo toleré este cuate, si hasta me invitó a cenar con la doña, sabiendo que era la mamá, la esposa de su papá, y yo fui. No, yo fui malacate. Eso dice, ¿o no? ¿Aló? Es que lo que pasa es que, ¿sabe qué sucede? Como me enseñó mi profesor, no estamos acostumbrados a analizar desde el punto de vista griego o la palabra, no estamos acostumbrados a analizarla, solo la oímos, pero analicemos los hechos. ¿Qué sentiríamos nosotros que Pablo nos diga, no, ustedes fueron inocentes? Lo que está hablando ahí es, bueno, yo les digo que fueron inocentes, pero de ahí para allá, no. Ahora, ¿qué causó en ellos eso? Abrir los ojos. Y cualquier otro que cometa ese pecado, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hicieron? Fuera. Llamen a un testigo, llamen 2, 3, ¿no quieren entender? Sáquenlo, porque ya aprendieron el dolor que eso produce. Verso 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió. Ahora sí entendemos. ¿Quién fue el que ofendió? El adúltero. Leamos despacio y terminamos. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido. ¿Quién fue el que ofendió? El adúltero. ¿Y quién fue el ofendido? El papá. El papá. Sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. O sea, si les escribí, no fue por causa del ofensor, sino porque ustedes toleraron ese pecado allá adentro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque el otro es carnal, él no sabía que estaba actuando fuera de la ley. La doña tampoco.
están nebulizados totalmente. Con ellos no puedo hacer. O le escribió Pablo al adúltero, adúltero, sucio. ¿Le dijo algo al adúltero? Tú que conoces más la palabra, ¿le dijo algo? ¿Contra quién la agarró? Contra la iglesia. Entonces dice, yo no los escribí, no por él, ni siquiera por el que ofendió, sino para que ustedes tuvieran la solicitud por nosotros, o sea, para que nos agradezcan, por así decirlo, aunque no es tan así, pero para que ustedes entiendan que lo que hice fue corregirlos a ustedes. Verso 13, por esta razón hemos sido consolados. Por esta razón, ¿qué razón? Que ese regaño que les dije, por esa falta que cometió este hermano, eso provocó que ustedes ahora sean mejores personas. Dice gloria a Dios. Ahora nos vamos a seguir ofendiendo cuando la palabra nos exhorte. Vamos a seguir huyendo de la exhortación. Vamos a seguir cometiendo el mismo pecado. Vamos a seguir viviendo nuestras propias vidas sin limpiarnos. Así que quitémonos ese sofisma de que el Señor es el que me va a limpiar. Por ejemplo, mire, pastor, no logro dejar el cigarro. No tenga pena, el Espíritu Santo se lo va a quitar. El Espíritu Santo no se lo va a quitar. Pastor, no logro dejar la amistad con... Miren, no logro dejar el fútbol, pastor. Órele al Señor que se lo quite. No se lo va a quitar. Le edifica estar pateando ahí a otros compañeros y quebrándole los huesos y pegándole. Le edifica, no, entonces no lo haga. ¿Para qué seguir? Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos. Gracias por instruirnos y enseñarnos. Gracias, Señor, por la ofrenda que vamos a depositar, que sea para tu honra y tu gloria. Gracias por tocar nuestros corazones y gracias por habernos permitido estar esta noche en este lugar. Te bendecimos la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y